Entonces, si algún día quieren venir a visitar, bueno, pues aquí está el centro de entrenamiento de los Cowboys. Entonces, están más que bienvenidos, ¿verdad? Ahorita que van ganando y que volvieron a perder. Pero bueno. Nos especializamos en materia fiscal únicamente, no tomamos otras materias. Obviamente podemos ayudar en la parte corporativa, únicamente cuando está relacionado con la parte fiscal. Y parte de nuestros servicios también incluyen pues, no solamente la planeación, que es el área de mi expertise, sino también el área de compliance y el área de controversia en materia fiscal. ¿Esto qué significa? Pudiera haber casos, aquellos donde tenemos, por ejemplo, americanos accidentales que nacieron en Estados Unidos, nunca presentaron sus declaraciones de impuestos o nunca han presentado una declaración de impuestos en los Estados Unidos, sin embargo deben de hacerlo. Y pues bueno, nosotros ayudamos a que se pongan en cumplimiento con el IRS. El cumplimiento internacional también es importante. Aquellos que están aplicando también a residencia permanente y que tienen propiedades en México, sociedades en México, pues las tienen que reportar y muchas veces no se reportan. Entonces también nos encargamos de eso. Y finalmente también nos encargamos de la parte de controversia. ¿Qué pasa si el IRS ya te inició una auditoría, ya determinó un crédito fiscal? Bueno, pues nosotros nos encargamos precisamente de participar en la auditoría junto con el IRS, ayudarte a proveer la información y también a resolver el asunto con ellos de una manera pues favorable para ambos. Entonces, pues bueno, aquí nos pueden ver, esta es la página de internet y vamos a continuar. El día de hoy vamos a platicar acerca de las consideraciones fiscales en los negocios México de Estados Unidos. Y vamos a ir, a ver, aquí tengo... buenos días a todos. Entonces, bueno, vamos a darle. Aquí tenemos precisamente, bueno, este es mi currículum. Me presento a Fernando Juárez, soy abogado, pues, originariamente de la Ciudad de México, ahora estoy acá en Estados Unidos. También proveo servicios en materia fiscal tanto en México como en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí pueden ver parte de mi experiencia, una maestría en Estados Unidos, la parte de la que me enfoco, que es propiamente planeación, parte de resolución, parte de cumplimiento internacional, algunos de los foros en los que he participado, como pudiera ser precisamente, sobre todo en materia internacional, y sobre todo en relacionado con pequeños y medianos negocios, que es lo más importante, son los que mantienen la economía, pues digo, en ambos países, tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente también participo como reportero nacional para el Observatorio de la Protección de los Derechos del Contribuyente, es un tema que me apasiona muchísimo, y bueno, también era miembro de la barra de San Antonio en la sección internacional. Entonces, pues bueno, se está regresando esto. Tengo problemas técnicos. Ahí vamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver las consideraciones previas que hay en la materia de México-Estados Unidos. Vamos a ver que existe, bueno, una gran integración económica en América del Norte. Si ustedes recuerdan, apenas se acaba de renovar el NAFTA, que ya venía desde la época de 1994, y que ahorita precisamente hubo pequeñas variaciones, bueno, grandes variaciones en algunas materias, sobre todo en materia de aduanera, y por lo tanto, pues ahora ya no se conoce como NAFTA, ahora se conoce como el TMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y bueno, a través de este tratado lo que se plantea es crear una zona especial, una zona económica entre Estados Unidos, entre México, entre Canadá, integrando las cadenas de logística y obviamente permitiendo el flujo libre precisamente de las cadenas de producción, lo que va a mejorar importación, exportación, etcétera, entre los tres países. Otra de las consideraciones previas que también hay que entender en el momento en el que se integra México y Estados Unidos, pues es que tenemos diferencias culturales relevantes. No es lo mismo hacer negocios, pagar impuestos en México que pagar impuestos o hacer negocios en Estados Unidos. Es muy diferente, los procedimientos son diferentes y se parte de distintos presupuestos.
En México se parte del supuesto de que, pues digo, la autodeterminación de las contribuciones, ¿verdad? En el sentido de que el contribuyente declara y pues propiamente se pudiera entender que el contribuyente siempre tiene buena fe. No obstante, las autoridades fiscales han tomado una visión muy agresiva y pues nuestro sistema se ha transformado en un sistema netamente formalista, donde si no tienes tú un CFDI, una factura electrónica, pues no puedes efectuar una deducción, así de sencillo. En el caso del sistema americano, bueno, pues el sistema también parte del principio de la autodeterminación de las contribuciones. Yo declaro lo que yo pienso que debo de impuestos, pero obviamente el sistema no es tan formal en el sentido de que se atiende más a la sustancia económica. Esto significa que se atiende realmente a ver si tu deducción, por ejemplo, tiene una razón de negocios, en el sentido de saber, oye, realmente esta deducción sí me ayudó para el negocio, por ejemplo, de construir una casa. Si no me ayudó al negocio de construir una casa, bueno, pues entonces sí no es deducible. Pero si me ayudó, pudiera ser, por ejemplo, un gasto legal de, no sé, para verificar las regulaciones que son necesarias para construir una casa. Bueno, pues en ese sentido sí es importante y sí es deducible. No es tan formalista. Acá todavía no hay CFDIs, imagínense. Otra de las consideraciones, bueno, pues existen diferentes o hay diferencias entre los sistemas legales. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa fundamentalmente que los sistemas legales son muy diferentes. En el sistema mexicano, bueno, partimos de la existencia de legislación escrita, códigos que pretenden resolver todo. En el sistema americano existe también los códigos, pero la diferencia fundamental es que se le da mucho valor a los precedentes. Esto implica que las resoluciones judiciales sean más accesibles o se adecúen más rápido a las situaciones de negocio que van sucediendo día a día. Luego, obviamente, tenemos amplias oportunidades de negocio en ambos países, pero bueno, eso ya depende de cada uno de los sectores de negocio en los que cada uno participen. Y sin lugar a dudas es importante pues, asesorarse con expertos. Muchas veces la gente acude a Google y busca literalmente la información para, digo, inclusive constituir su sociedad, efectuar las consideraciones fiscales. Y digo, tampoco es que sea ciencia oculta, pero muchas veces, derivado de la falta de experiencia, de expertise o de conocimiento general, cómo funcionan las leyes tributarias en ambos países, pues se pueden llegar a generar pequeños o grandes errores, ¿verdad? Eh, no es lo mismo pagar $500 para ahorrarse 50,000 a ahorrarse $500 para terminar debiendo $50,000. Entonces, pues bueno, es una diferencia fundamental y esto es muy importante. Bueno, vamos a dar inicio entonces, ahora sí, hacia los dos tipos de operaciones que vamos a tener aquí o que vamos a analizar el día de hoy. El día de hoy tenemos o vamos a analizar dos tipos de operaciones fundamentales. Por un lado tenemos la operación hacia Estados Unidos, que es lo que se conoce desde este lado como inbound. Y por el otro lado tenemos las operaciones hacia México, que son las conocidas como las outbound. En el primer tipo de operaciones, bueno, pues vamos a tener consideraciones de, en primer lugar, cuando tú vas a hacer o vas a iniciar tu negocio en Estados Unidos, la primera pregunta es cómo vas a iniciar tu negocio. ¿De manera individual, o sea, de manera personal, o a través de una sociedad? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia fundamental radica obviamente en la estructura corporativa que vayas a utilizar, porque no es lo mismo que tú estés interactuando de manera personal con tus clientes, con tus proveedores en Estados Unidos, a que lo hagas a través de alguna sociedad. Y más allá de los beneficios reputacionales, los beneficios son sobre todo a nivel legal, en el sentido de que puedes obviamente limitar tu riesgo derivado evidentemente de la, ¿cómo se llama? Del riesgo legal que puede existir en Estados Unidos por llevar a cabo tu actividad. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si tu actividad es vender,
vender cualquier tipo de de parte que vaya a ser utilizada en alguna maquinaria, y esa parte no está bien construida y llega a ocasionar un problema en una maquinaria que eventualmente termina causando un accidente a varias personas, a una o varias personas, el accidentado te puede demandar directamente si haces tú negocios de manera directa. Y pues digo, cuando hablamos de demandas, en Estados Unidos hablamos de demandas que superan, pues digo, usualmente los millones de dólares, derivado de que aquí no hay una limitación al riesgo objetivo o al riesgo que se haya generado a la persona, como lo existe en México. En México no tenemos ese tipo de demandas porque precisamente el sistema legal es diferente. Entonces, hay una diferencia fundamental entre hacer o efectuar negocios de manera personal a efectuar negocios de manera o a través de una estructura corporativa. Y cuando hablamos de estructura corporativa es simplemente constituir una sociedad, como si fuera en México, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, para que en el caso precisamente de que, por ejemplo, llegaras a causar un accidente, bueno, pues el que recibe la demanda es tu empresa y no tú. La diferencia es que si te demandan a la empresa, pues la empresa va a ser responsable o va a responder con todos sus bienes, en tanto que si te demandaran a ti personalmente, tú responderías con todo tu patrimonio. Entonces hay una diferencia total. Obviamente la estructura corporativa, y aquí es importante, no tengo slides, más bien aquí no preparamos slides para tocar los diferentes tipos de sociedades, pero las voy a mencionar porque es una pregunta que usualmente la gente hace, los clientes realizan. ¿Cuál es el tipo o el mejor tipo de sociedad que debe de uno elegir para esta o para efectuar tus operaciones en Estados Unidos? De forma fundamental existen tres tipos de sociedades. Una que pudieras denominar como corporación, es parecida a una sociedad anónima. Esta corporación literalmente pues es muy parecida a la sociedad anónima en el sentido de que debe tener un mínimo de accionistas, debe tener un mínimo de contribución de capital, deben de respetarse ciertas partes de los estatutos y provee obviamente de protección legal a sus accionistas. La diferencia en materia fiscal de esta sociedad es que esta sociedad necesariamente va a pagar impuestos a una tasa del 21%. El segundo tipo de sociedad es la sociedad que se denomina como una sociedad de personas o una partnership. Esta sociedad de personas, básicamente lo que realiza o lo que permite hacer es tener dos tipos de personas. Pongámoslo de una manera muy sencilla. Existen dos personas, persona A y persona B, y los dos quieren efectuar un negocio en Estados Unidos. A y B se van a poner de acuerdo para determinar quién de ellos va a ser un socio general y quién de ellos va a ser un socio limitado. La diferencia entre un socio general y un socio limitado en una partnership radica en que el socio general, pues obviamente, va a terminar siendo responsable de cualquier riesgo, deuda, etcétera, de la sociedad como tal. En tanto que un socio limitado, pues solamente va a ser responsable hasta el monto de sus aportaciones. Por eso se denomina socio limitado. Aquí obviamente pues nadie va a querer ser socio general, entonces es ahí donde está el problema. Para evitar, en materia fiscal, la sociedad o este tipo de sociedad o paga impuestos a nivel de los socios, no paga impuestos a nivel de la sociedad. Entonces, es una diferencia fundamental, si ustedes ven, con la corporación, porque la corporación necesariamente paga impuestos al 21%, en tanto que una partnership no paga impuestos a nivel de la sociedad, no obstante existe. Existe de manera legal, pero no existe para efectos fiscales, sino que los que pagan el impuesto de todos los ingresos son los socios individuales. Esto pudiera a veces ser beneficioso, ser benéfico para los socios. ¿Por qué? Pues porque evidentemente te evitas el pagar impuestos doble vez. Una de las desventajas de una corporación, el primer tipo de entidad que analizamos, es que si la corporación paga impuestos a nivel del 21% a nivel sociedad, pero una vez que distribuye esas ganancias a sus accionistas, nuevamente vuelven a pagar impuestos los accionistas por la distribución de dividendos o por la recepción de ese ingreso.
A nivel de la partnership, pues obviamente te eliminas un nivel de imposición, pues porque directamente recibes el ingreso a nivel personal. Sin embargo, el problema radica en que como las tasas a nivel individual en Estados Unidos pueden llegar hasta el 37% y tú estás recibiendo ingresos que pudieran llegar a constituir ingresos hasta el 37%, tu tasa sube hasta el 37% o puede subir hasta el 37%. Entonces perderías, hay una diferencia de 16 puntos entre la tasa del 21, que es la aplicable a la corporación, y otra que es aplicable a las personas físicas. Entonces, ahí es donde hay un tipo de cuestión. Finalmente, pues digo, precisamente para evitar los problemas que existen entre las dos sociedades, tanto la sociedad corporación como la sociedad esta partnership, se creó una figura intermedia. Esta es la que seguramente han escuchado ustedes en muchos seminarios o previamente, las que se conocen como LLCs. Básicamente es una Limited Liability Company, que es una compañía de responsabilidad limitada, si lo quisieran traducir al español. Y este tipo de sociedad básicamente tiene dos beneficios fundamentales. El primero es un beneficio legal. Tú puedes adecuar los estatutos como tú quieras y no tiene ninguna restricción, como tendría la restricción en la corporación. Y segundo, obviamente que también es legal, ahorita hablaremos del fiscal, el segundo beneficio legal es que todos los socios o todos los miembros, porque aquí se les llama miembros, todos los miembros solamente son responsables hasta por el monto de su aportación. No son como en el caso de las partnerships que hablábamos de un socio general y un socio limitado. Aquí todos son limitados. Es decir, si yo aporté 50, nada más soy responsable por esos 50 o por el porcentaje que represente esos 50. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues la LLC tiene tiene buenos beneficios en materia legal o corporativa. En materia fiscal, tiene un beneficio que es buenísimo. Recuerdan que tenemos dos tipos anteriores, ¿verdad? El primero que es la corporación y el segundo que es el partnership. Que el primero paga impuesto al 21, el segundo no paga nada porque fluye directamente al accionista. Bueno, la LLC puede escoger el tratamiento que quiera. Es decir, puede escoger entre pagar a la tasa del 21 o puede escoger no pagar nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como te dan esa opción, pues tú claramente puedes escoger lo que más te convenga dependiendo de tu situación personal. Pudieras tú decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me gustaría ahorita recibir mis ingresos a nivel personal y mejor me gustaría aprovechar la tasa de impuestos que está al 21%, entonces, pues bueno, voy a pagar mi tasa al 21% y hago que mi LLC pague impuestos a la tasa del 21%. Pero por el otro lado, tú pudieras decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ahorita me interesa recibir los ingresos de manera personal, no voy a recibir tal vez otros ingresos, o simplemente quiero mandar mis ingresos, como yo soy residente fuera de Estados Unidos, a otra jurisdicción. Pues bueno, entonces eliges un tratamiento transparente y no pagas impuesto a nivel de corporación, sino que lo pagas a nivel personal. Obviamente, pudiendo ser hasta la tasa del 37, pero hay algunas situaciones donde te puede costear. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran ventaja para la LLC. Tú puedes escoger el tratamiento fiscal que tú desees. Estas básicamente son las tres estructuras corporativas que existen. Obviamente, entre todas ellas hay más. Obviamente, hay sociedades, partnerships que también son limitadas. Hay otras profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, para efectos genéricos, estas son las tres importantes que ustedes deben de saber y que obviamente deben de tener en consideración al momento de que les pregunten, oye, ¿qué tipo de sociedad quieres? O que ustedes mismos hagan esa pregunta. En segundo lugar, vamos a platicar acerca de la capitalización de las empresas. Bueno, ya tengo mi sociedad, ¿no? Ya la constituí. Platiqué con mis amigos de ABC Group, que le pidieron ayuda a nuestros amigos de Freeman Law. Y evidentemente, pues ahora necesitamos, bueno, digo, ya tenemos constituida nuestra sociedad, pero ahora necesitamos dineros para hacer o empezar a hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la capitalización de empresas, como ustedes saben, tiene diferentes aristas. Por un lado, pues la parte, práctica, ¿no? O de negocios. ¿Cómo va a conseguir fondos? Bueno, pues esa ya
Digo, habrá personas más expertas en cómo conseguir fondos. Pero supongamos que ustedes tienen, como varios de nuestros clientes, muchos de nuestros clientes ya tienen los fondos. Aquel que inicia operaciones en Estados Unidos usualmente no es una persona que va iniciando operaciones, inclusive en México. Es una persona que ya tiene un negocio, que tiene ya una empresa, que ya tiene una empresa desarrollada usualmente en México, un modelo de negocios que ya le ha funcionado y que ahora, pues bueno, pretende precisamente conquistar otro mercado tan grande como como es precisamente pues, Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí la capitalización va a tener diferentes consecuencias fiscales. Usualmente una contribución de capital en México y en Estados Unidos no es sujeto de impuestos, usualmente. En Estados Unidos, al momento de constituir una sociedad, existe precisamente una regla que permite que no se considere esa contribución de capital como sujeta a impuestos si se obtiene el control, entendiendo por el control, el 80% de las acciones de esa sociedad. Si se obtiene el 80% de esas acciones de esa sociedad a través de un plan o a través de diferentes pasos que constituyan un plan, bueno, lo que hace el IRS considera que no existe más bien que esa contribución pues no genera impuestos. Si no se llega a tener el 80%, es decir, si existen muchos socios, pero todos son independientes y no forman parte de un grupo de control y no se adquiere el 80, sino que se adquiere, no sé, el 25, el 30, se considera como una enajenación, simple y sencillamente.